A ver qué día me las aceptas. Bueno, otros supuestos. Bueno, estamos hablando de que este plazo genérico de 5 años varía, el cómputo de este plazo empieza a correr de manera distinta de acuerdo al distinto tipo de obligación. En las declaraciones del ejercicio, pues a partir de que vence el plazo de la declaración del ejercicio. En las declaraciones mensuales definitivas, no es a partir de que se debe presentar la mensual definitiva, sino a partir de la declaración, en donde se incluye cierta información de esto para efectos de impuesto de la renta. Otro supuesto, a partir de que se presentó o debió haberse presentado la declaración o el aviso que corresponde a una contribución que no se calcule por ejercicios. Aquí podemos ubicar a los actos accidentales, ¿no? Que no existe necesariamente obligación, más bien un cálculo por ejercicio. También existe un supuesto que se empieza a contar a partir de que se causaron las contribuciones cuando no existe la obligación de pagarlas mediante declaración, que es un supuesto distinto. ¿Qué podemos decir? ¿Qué declaraciones no se pagan? Más bien, ¿qué contribuciones no se pagan mediante declaración? Porque creo que inclusive hasta los de los notarios, ellos presentan una declaración por lo que te retienen, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Sí. Dejemos esta acá. A lo mejor en operaciones de comercio exterior, pero pues lo que presentas tú ante la aduana, al fin y al cabo, viene siendo una declaración, ¿no? También. Los pedimentos de eso también constituyen una declaración. Dejamos a esto. Lo que nos quede claro es que ese plazo de 5 años no se computa igual entre una situación, entre una declaración, más bien entre una contribución que se paga mediante declaración del ejercicio, mediante declaración de pago provisional, cuando no se tiene, más bien de pago mensual definitivo, cuando no se tiene obligación de pagar mediante declaración, o bien cuando se trata de una contribución que se pague mediante una declaración que no se calcule por ejercicios. Tiene muchas variantes y es lo que hace un poquito confuso el artículo, ¿no? Bueno, en los supuestos de infracción, pues aquí nos dice el 67 que los 5 años empiezan a correr a partir de que se hubiera cometido la infracción. Nada más que nos hace el distingo de dos cosas. En infracciones, estos 5 años y esto que les mencioné, contado a partir de que se comete, es para aquellas infracciones que su comisión tiene lugar en un solo momento, es decir, se consuma en el mismo momento de estarse cometiendo, porque también hay infracciones de carácter continuo o continuados. Entonces, en estos casos tiene que valorarse el tipo de infracción, porque si es de carácter continuo o continuado, entonces el plazo vence hasta que se dé la última conducta que hace que se consuma este tipo de infracciones. Recuerden que las infracciones de carácter continuo son aquellas cuya comisión tiene efectos hasta que se cumple con la obligación que hace que ya no existe infracción, y en el caso de las continuadas es cuando se sigue cometiendo la misma conducta en varios momentos, ¿sí? Entonces, en esto hay que tomar en cuenta esto. También nosotros sabemos que respecto a aquellas fianzas que otorgan las instituciones bancarias, también puede operar la figura de la caducidad. En este caso, el plazo de 5 años que se establece se computa de manera distinta porque empieza a correr a partir de que se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada. Esto tiene que ver con las instituciones fiduciarias. Bueno, este primer momento, este primer plazo para la caducidad, que son 5 años, ¿sí?, va a operar siempre y cuando no se den estos supuestos que voy a mencionar, porque de presentarse los supuestos que voy a comentar, entonces el plazo de 5 años se va a 10. Bueno, ¿cuándo opera la caducidad por el transcurso de 10 años? Bueno, pues cuando la ley el 67 nos señala que estos 5 años se convierten en 10 cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud ante el RFC, cuando el contribuyente no lleve contabilidad, cuando el contribuyente no conserve su contabilidad durante el plazo que señala el código, que son 5 años, 10 años, depende también la situación. Por los ejercicios en los que no presenta alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas. Cuando no presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que respecto al impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción o servicios se le solicite en dicha declaración. En este último caso, el plazo de 10 años se computará a partir del día siguiente en que se debió haber presentado la declaración señalada. Bueno, nos regresamos a lo que habíamos comentado anteriormente. Los impuestos que se calculan en forma mensual definitiva.
ya vimos que el plazo de caducidad empieza a correr a partir de la fecha, ¿sí? De que los 5 años más bien empiezan a correr a partir de la fecha en que vence el plazo para presentar la declaración donde se tiene que proporcionar información de estos impuestos, ¿sí? Para efectos de la declaración del ejercicio, que si mal no recuerdo se presenta en febrero. Entonces ese plazo de 5 años cambia, entonces cambia a 10 cuando esa declaración informativa no se presenta. ¿Sí? Bueno, la ley también nos señala que no obstante que en este último ejemplo que dijimos de las declaraciones que no se presentan, el plazo son de 10 años, también establece la facilidad de que si tú en su momento no presentaste la declaración, pero lo haces en forma espontánea con posterioridad, entonces el plazo ya no va a ser por 10, sino que va a regresarse a los 5, nada más que se va a contar a partir del momento en que se presente de forma espontánea la declaración correspondiente. Entonces, ya vemos que hay supuestos de 5 años, de 10 años, de 10 años que luego se pueden convertir a 5 años, y ahí viene un tercer supuesto que tiene que ver con la responsabilidad solidaria, ¿sí? Que es un plazo de 5 años tratándose de la responsabilidad solidaria de los liquidadores, de los síndicos, de aquellas personas que tengan la administración principal, la dirección general, de los socios accionistas, del asociante en la asociación en participación, que tiene que ver con el artículo 26, fracciones tercera, décima y 17 del Código Fiscal. Recordarán que en el caso de la responsabilidad solidaria, que es un tema que posteriormente, si me dan la oportunidad, lo voy a comentar, en la responsabilidad solidaria de administradores, de directores, de gerentes generales, de liquidadores, de síndicos o de asociantes en la asociación en participación, recordaremos que la responsabilidad de ellos es subsidiaria. La responsabilidad solidaria es subsidiaria. ¿Qué es esto? Que este tipo de personas con estas calidades que mencioné responden por aquello que haya generado la sociedad correspondiente, ¿sí? Pero solo en aquellos casos en que los bienes de la sociedad no sean suficientes para cubrir el crédito fiscal. Entonces, lo que haga falta, pues, se les va a atribuir como responsabilidad solidaria a este tipo de personas. Entonces, aquí, en el tema de la caducidad, el momento a partir del cual empiezan a correr los 5 años que se requieren para recuperar la caducidad, empiezan a correr a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente. Entonces aquí viene un tema a discutir. ¿Por qué? Porque pues, el fisco está acostumbrado a de que su actividad es la que define este momento, y la cosa no es así, ¿sí? Porque puede darse un momento, vamos a imaginarnos, de que esos 5 años, a mí como me marca la ley, empiezan a correr a partir de que la garantía del interés fiscal para cubrir el crédito respectivo resulte insuficiente. Entonces, esto yo lo tengo que ver como algo, como lo que me señala la ley. Yo no me tengo que ir con la finta de que este plazo empiece a correr a partir del momento en que el fisco diga, oye, hoy descubrí que el crédito, más bien que los bienes de la sociedad que genera el crédito, ¿sí? no son suficientes, entonces le voy a atribuir la responsabilidad solidaria al socio. La cosa no es así, no es cuando el fisco descubra, sino cuando se dé el momento en que, existiendo el crédito, ¿sí?, la sociedad no tiene bienes suficientes para cubrir, porque es el momento que a mí me señala la ley. Y póngase abusados porque puede darse el supuesto. Entonces la caducidad, entonces abusaditos con este tema, porque si la leemos a perfección, pues nos tenemos que ceñir a ese momento y no al momento en el que el fisco disponga que los bienes de la sociedad son insuficientes, porque eso es lo que acostumbra hacer. Bueno, ya habíamos comentado que en los temas de la caducidad y la prescripción hay 2 conceptos importantes, el de la suspensión y el de la interrupción. Que nos quede clarito por allá que en el caso de la caducidad el concepto de interrupción no tiene cabida. En el caso de la prescripción operan estos 2 conceptos, la suspensión y la interrupción. Aquí en caducidad no, entonces nada más para que nos quede definido que aquí no opera. Bueno, la ley nos señala los plazos que ya comentamos para que opere la caducidad, es decir, 5 años por regla general, 10 años en los casos que mencionamos. Hay plazos de 10 años que se pueden regresar a los 5 años, y hay otro plazo de 5 años en específico para la responsabilidad solidaria de socios, accionistas,
liquidadores, síndicos, administradores, eso que comentamos. Bueno, esos plazos de 10 años, de 5 años, de 5 años, se puede, en esos plazos, en el transcurso de esos plazos, pueden presentarse ciertas situaciones que van a hacer que esos plazos se suspendan. Es decir, que el tiempo que transcurra, más bien que el tiempo que transcurra en aquellos casos en el que se presenten las situaciones que nosotros vamos a comentar, entonces ese plazo no va a contar, ¿sí? Por eso dice allá, se suspende el plazo que está corriendo para la caducidad. ¿Cuáles son estos supuestos? Bueno, los principales, el artículo 67 nos dice que la caducidad se va a suspender cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, pero el artículo 67 también nos limita a las facultades de comprobación. Nosotros sabemos que existen varias facultades de comprobación, nada más que no todas esas facultades de comprobación, no todo ejercicio de esas totalidad de facultades de comprobación amerita suspensión para los plazos de caducidad, sino únicamente el ejercicio de determinadas facultades de comprobación. ¿Cuáles son esas facultades de comprobación? Pues las principales. Tenemos la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión de dictámenes y las revisiones electrónicas, que eso fue parte de la reforma del artículo 67. Entonces, cuando la autoridad ejerce estas 4 facultades de comprobación, la ley nos indica que el plazo que está transcurriendo para la caducidad se tiene que suspender. Vamos a ver más adelantito que se van a variar los plazos de la caducidad, se convierte un poquito confuso este artículo. Bueno, además del ejercicio de las facultades de comprobación, existen otros supuestos que dan lugar a que se suspenda el plazo de la caducidad. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues el artículo 67 nos dice que la interposición de cualquier recurso o juicio relacionado con la facultad de comprobación que se esté llevando a cabo, pues va a suspender el plazo de la caducidad. También en aquellos supuestos en que las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin presentar su aviso de cambio o cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio. Entonces, en estos supuestos del domicilio, el plazo de caducidad va a reiniciar a partir de que el contribuyente sea localizado. Bueno, también otro supuesto que da lugar a la suspensión de la caducidad, del plazo de caducidad, es la existencia de la huelga, ¿sí? Y en estos casos se va a suspender a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga, es decir, que se reanuden las actividades laborales. También el supuesto del fallecimiento del contribuyente, la caducidad se suspende. Y por último supuesto, cuando la sociedad, que teniendo el carácter de integradora, calcule el resultado fiscal integrado en los términos dispuestos por la Ley de Impuestos sobre la Renta, en aquellos casos en que respecto a alguna de las empresas integradas, la empresa integradora sea objeto de una facultad de comprobación, ¿sí? Exclusivamente en ese caso. Bueno. Ya hablamos de los plazos, ya hablamos de los casos que suspenden los plazos. Ahora vamos a hablar de un concepto específico que es en qué momento. Ya vimos que independientemente de que la autoridad cuando ejerce facultades de comprobación se suspenden los plazos, hasta ahorita no hemos tocado el tema y no hemos indicado de qué momento a qué momento se va a comprender el periodo de suspensión. Pues la ley respecto al ejercicio de facultades de comprobación en ese sentido es muy específico y nos dice que cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación, entonces debemos de entender que el plazo de la suspensión inicia cuando se notifique el acto que va a dar lugar al inicio de ese proceso, de esas facultades de comprobación, y va a concluir cuando la autoridad emita su resolución definitiva y la notifique, o bien cuando venzan los plazos del artículo 50. Recordemos que en el artículo 50 nos habla de aquel periodo que tiene la autoridad, 6 meses más concreto, más sus variantes, en los cuales la autoridad tiene que emitir y notificar su resolución correspondiente. El artículo 67 nos dice también que cuando la autoridad
no emita su resolución, entonces todo el plazo que se haya suspendido por virtud de las facultades de comprobación, ¿sí?, se va a entender de que no existió, ¿sí? Entonces va a ser una sanción más para la autoridad. Imaginémonos que ya haya operado las facultades de comprobación, más bien que ya haya operado, técnicamente haya operado la caducidad, y la autoridad, mediante el ejercicio de sus facultades, trate de demostrar que no haya operado la caducidad por el tiempo que invirtió al ejercer sus facultades de comprobación, pero se le olvida emitir la resolución definitiva. Entonces, aunque con este periodo del ejercicio de facultades de comprobación en apariencia no haya caducado, por el hecho de que la autoridad no emite su resolución definitiva, entonces este tiempo no cuenta, y si ya transcurrieron los 5 años, los 10 años o el plazo que corresponde, entonces deben entenderse caducadas las facultades. ¿Hay preguntas? No. No hay. ¿O no me estoy dando a explicar o todo queda claro? Estimados colegas, si tienen preguntas por ahí, con toda confianza de una vez. Bueno, aquí empieza una parte confusa de la ley y que tiene que ver con la caducidad cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación. A ver, aquí ya hay una de Richard. ¿Los saldos a favor de impuestos les aplica la caducidad de 5 años? No, amigo, no, porque acuérdate que el saldo a favor no es un impuesto que determina la autoridad. La caducidad tiene que ver con la facultad que ejerce la autoridad para determinarte a ti créditos fiscales. Más bien el saldo a favor tiene que ver con prescripción, porque si lo vas a solicitar en devolución, opera el mismo tiempo que la prescripción. Sí, eso tiene que ver con otra cosa. Sí. Bueno, les comentaba que este artículo 67, aunque tiene 10 parrafitos o menos, están en menos de 10 párrafos y es pequeñito, sí deja ciertas dudas. Bueno, nosotros cuando hablamos de los plazos ya vimos que son de 5 años, de 10 años, lo que es de 10 y se puede convertir o regresarse a 5, o lo de 5 en el caso de accionistas, socios. Ya vimos que el hecho de que se ejerzan facultades de comprobación puede suspender ese plazo de caducidad. Bueno, el artículo 67 nos señala que cuando se ejerzan facultades de comprobación nos pone límites en cuanto al transcurso del término que debe operar entre el plazo por aquel que no se suspende el plazo de caducidad y aquel que sí se suspende por virtud de las facultades de comprobación. Nos pone un plazo máximo, ¿sí? Entonces eso es lo que empieza a generar un poquito de confusión, porque pues con nosotros nos beneficia, lo debemos entender con los plazos máximos que ahorita vamos a ver, pero en sentido estricto la autoridad puede dar una interpretación distinta, porque recordemos nosotros que hay plazos máximos, que el plazo máximo es de 10 años, pero cuando se presenta una suspensión puede ser que si la revisión de la autoridad abarca 2 años, entonces ese plazo original de 10 años puede llegar a 12. Pero ahorita vamos a ver que en los supuestos que nos señala la ley, cuando se ejercen facultades de comprobación, los plazos no pueden exceder de los máximos de 10 años, de 6 años con 6 meses o de 7 años. Entonces vamos a comentarlos. Bueno. En este comento sí, porque esto sería bien latoso, porque hace muchos años yo me acuerdo que llegaban los auditores y se quedaban ahí toda la vida, hasta 3 años, entonces era un relajo porque sí se excedían de los... Por eso no existía el 46 años, claro. El 50, ahorita ya con eso los... Precisamente es para evitar ese abuso, ¿no? Sí. Bueno, el 67 nos dice que el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, es decir, el que opera normalmente, en el caso de facultades de comprobación, no puede exceder de 10 años. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo va a tener aplicación esto? Por regla general decimos, oye, si hay facultades de comprobación, pues yo ya sé que aún sumando el plazo que va a suspender el ejercicio de facultades de comprobación, entonces mi plazo máximo son de 10 años. Y eso me puede dar tranquilidad. Sin embargo, vienen excepciones además de esto que ya vimos. Nos dice la ley que tratándose de visitas domiciliarias y revisiones de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades
que puede ser caso de gabinete o revisión electrónica, que nosotros sabemos que se va a dar en el domicilio de autoridad, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de facultades de comprobación de estas, gabinete, visita y revisión electrónica, adicionado con el plazo por el que no se suspende, en estos casos no puede exceder 6 años con 6 meses. Y aquí viene la confusión, porque si yo me enfrento en un supuesto de que mi plazo normal es de 10 años para que opere la caducidad, el hecho de que se ejerzan facultades de comprobación a través de visitas, a través de gabinetes o a través de revisión electrónica, entonces ese plazo de 10 años me lo va a reducir a 6 años con 6 meses. Esa es la interpretación que emana de la ley. Obviamente vamos a tener por allá un tremendo problema, porque la autoridad va a querer decir, oye, es que la regla general son 10 años, cuando realmente la ley, en caso excepcional, que es lo que debe prevalecer, porque es una ley más especial de esta, debería ser 6 años con 6 meses. Pero también la ley nos indica que cuando la facultad de comprobación que se ejerce la de dictamen, entonces esos plazos, la suma de los plazos de suspensión de la caducidad y del término normal en el que corre la caducidad no puede exceder de 7 años. Es decir, para el plazo máximo de 10 años que nos señala el artículo 67, cuando existe un ejercicio de facultades de comprobación, se pueden ver reducidos a 6 meses con 6, más bien a 6 años con 6 meses o a 7 años. Entonces hay que estar abusados por allá. Bueno, por último, ya un tema ya que habíamos comentado fue el caso de que cuando opera la caducidad, a mí me queda por hacer 2 cosas. Elaboro mi escrito, le explico a la autoridad cuáles son las razones por las que estimo que por determinadas obligaciones yo opero la caducidad, para evitar que la autoridad vaya y me revise. Pero si me está revisando, pues yo se lo puedo poner como excepción. Recordarle, oye, autoridad, no te olvides de mí, no te olvides de Acapulco y de que existe el artículo 67 y que lo tenemos por allá. Bueno, ya me lo terminamos y quiero hacer un breve comentario. La caducidad que nosotros comentamos, yo desde un principio les comenté que tiene que ver con los impuestos directos e indirectos, es decir, los que normalmente conocemos, ISR, IVA, IEPS, derechos y todos los federales que así comentamos. No tiene que ver con los de seguridad social, concretamente no tiene que ver con las aportaciones de seguridad social, cuotas IMSS. ¿Por qué? Porque la caducidad en cuotas IMSS tiene una pequeña y benéfica diferencia. En el IMSS, en las cuotas, tratándose de la caducidad para efectos de las cuotas de IMSS, ustedes van a revisar, mi hermano recuerdo que es el artículo 297, por allá está en la ley del Seguro Social, en que ahí todas estas figuras de la suspensión que nosotros ya vimos no tienen cabida, ¿sí? Ahí las facultades de comprobación no hace que se suspenda el plazo que se requiere para que opere la caducidad. Lo único que suspende esos plazos es la interposición de un medio de defensa, un recurso juicio, como ya vimos aquí también, que es un supuesto que interrumpe, porque ahí opera de momento a momento. También no tiene cabida la interrupción en la caducidad. El plazo empieza a correr desde el momento en que vence el plazo que se tiene para pagar la contribución, es decir, cuando se convierte en exigible la cuota obrero patronal, ¿sí? Y va ese tiempo transcurrido desde ese momento hasta que la autoridad emite y liquida el adeudo y lo notifica. Entonces, todavía más, el plazo allá pues sí viene siendo 5 años, no hay plazos excepcionales de 10 y corre de momento a momento, salvo que se cometa el error de interponer un medio de defensa. Entonces, todavía es un poquito más benéfico. Más benéfico para nosotros en el Seguro Social. A ver, aquí hay unos. Hablando de caducidad, conozco de un caso donde suspendieron a un CPR y ganó el juicio de amparo por la caducidad del ejercicio que había dictaminado. La caducidad del ejercicio que había dictaminado. Aunque, bueno, entonces será por la caducidad de la infracción por la cual fue sancionado él, porque él no tendría legitimación para inconformarse respecto a la caducidad del crédito, porque eso se lo determinan a su cliente. Pero sí, si lo que genera, por ejemplo, la infracción son hechos en los que ya operó la caducidad y que repercuten directamente hacia él en cuanto a una suspensión, una cancelación, una amonestación o la sanción que le apliquen, pues sí la puede utilizar.